Bienvenidos a Mundo Empresarial, el programa que te ayudará a solucionar tus dudas relacionadas con aspectos financieros, fiscales y económicos. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Mundo Empresarial de todos los miércoles a las 12 de la tarde. Hoy es miércoles 5 de mayo de 2021. Les habla Abraham Narváez Arellano y voy a estar con ustedes estos siguientes 30 minutos. Antes de continuar con los temas que tengo preparados para usted, le comparto las distintas vías de comunicación aquí en Saltillo 844-309-3839, en Torreón 711-0064, a través de Face 104.1 FM Radio Universidad, a través de Twitter @XHUACS. Escríbanos a nuestro correo electrónico que es contacto@narvaezconsultores.com o bien escúchenos en nuestra página de internet oabecradio.com. Traigo 3 temas para el día de hoy. Uno de ellos es cómo está comportándose la economía de acuerdo al indicador IMEF. Una serie de preguntas y respuestas de parte de nuestros radioescuchas, y como es mes de mayo, es un mes en el cual se vence o se debe de pagar la participación de las utilidades a los trabajadores. Tocaré este tema lo más profundo que se pueda para aclarar cualquier inquietud o duda que tenga sobre el particular. Agradezco al IMEF, Grupo Coahuila Sureste, el que mes con mes nos hace llegar las cifras del indicador IMEF. En este caso se refieren al mes de abril. Siempre se entrega este indicador los primeros días del mes siguiente. El indicador IMEF manufacturero disminuyó en abril 0.7 puntos para ubicarse en 50.3 unidades, con lo cual se mantuvo en zona de expansión arriba de los 50 puntos por segundo mes. Su serie tendencia ciclo aumentó 0.3 puntos para ubicarse en 50.7 unidades y registrar 3 meses consecutivos en zona de expansión. Por lo que se refiere al IMEF no manufacturero, lo que viene siendo bienes y servicios, registró un aumento en marzo de 1.3 puntos para cerrar en 53.2 unidades y mantenerse en zona de expansión por segundo mes. Su serie tendencia ciclo aumentó 0.8 unidades para quedar en 52.1 y ubicarse en zona de expansión por tercer mes consecutivo. Los resultados del indicador IMEF de abril sugieren una tenue mejoría en la actividad económica, la cual se explica principalmente por el repunte de la actividad del indicador no manufacturero. Destacan los repuntes de los subíndices de producción, nuevos pedidos y entregas de productos de este indicador, los cuales se ubicaron simultáneamente encima del umbral de los 50 puntos por primera vez en 24 meses. Por su parte, si bien el indicador IMEF manufacturero disminuyó ligeramente en abril, se mantuvo en zona de expansión. Estos resultados y el análisis de coyuntura sugieren que al inicio del segundo trimestre del año de la actividad económica sigue expandiéndose, ahora impulsada por la reactivación de servicios y comercio. Ahí va paulatinamente nuestra economía. Tengo un par de preguntas de parte de los radioescuchas y le comento la primera. Dice: trabajo como contador independiente. Uno de mis clientes es una persona física que se dedica a la comercialización de teléfonos celulares conforme al régimen de las actividades empresariales y profesionales. En mayo de este año, dicha persona efectuará el pago de la PTU a los trabajadores correspondiente al ejercicio 2020. Al efecto, deseo saber si la persona física puede disminuir la PTU pagada en los pagos provisionales del impuesto sobre la renta de este año. Estimado contador, colega, le comento que sí se puede, ya que el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que los contribuyentes a que se refiere esa sección de las actividades empresariales y profesionales
efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel a que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esa sección, obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que corresponda el pago. Le va a restar usted las deducciones autorizadas correspondientes al mismo periodo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de nuestro país, y en su caso las pérdidas fiscales ocurridas en el ejercicio anterior o anteriores que no se hubieran disminuido o agotado. Por lo tanto, el fundamento legal o fiscal es el artículo 106 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la cual le permite restar la PTU que se pague en el ejercicio. O sea, en este caso, en mes de mayo, el pago que se efectúe lo va a dividir entre 8 meses y mes a mes va a usted estar disminuyendo de forma acumulada esa PTU hasta llegar al mes de diciembre, que ahí usted va a disminuir como una deducción el 100% de la PTU que pagó en este periodo. Otra de las preguntas: si se elaboró como contador de una persona moral del régimen general de la Ley de Impuestos sobre la Renta que se dedica a la fabricación y venta de maletas y mochilas. En el ejercicio de 2020 la empresa determinó PTU a favor de sus empleados. En mayo se hará el pago del beneficio a los trabajadores que siguen laborando en la empresa, así como a las personas que trabajaron para la compañía en 2020, pero que no laboran para ella actualmente. Al efecto, 2 extrabajadores de la empresa se comunicaron conmigo y me pidieron el monto de la PTU que les corresponderá cobrar en este mes de mayo. Al efectuar el cálculo del ISR, les resultó subsidio para el empleo a su favor. Sin embargo, tengo dudas si es correcto que se les dé el subsidio, pues dichas personas ya no trabajan con nosotros. En mi opinión, sí puede entregarles subsidio, ya que el artículo 10º, fracción primera y segundos párrafos del decreto por el que se establece el subsidio al empleo dispone lo siguiente en la fracción primera, estimado contador: los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción primera del artículo 94 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, excepto aquellos percibidos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del subsidio para el empleo que se le aplicará contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 96 de la propia Ley de Impuestos sobre la Renta. El subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que correspondió al mes de calendario de que se trate. Entonces, resumiendo, sí tienen derecho al subsidio al empleo por ese pago que les va a efectuar de la participación de los trabajadores en las utilidades, independientemente de que ya no laboren en la compañía. Sin embargo, sí fueron acreedores porque en el año 2020 seguramente laboraron más de 60 días, que es uno de los requisitos para que se pueda pagar la PT. Y bien, el tema siguiente pues es precisamente todo lo relacionado con la participación de los trabajadores en las utilidades, su procedimiento, su determinación en pago. Recuerde que el miércoles pasado toqué el punto del decreto que se publicó el día 23 de abril y ahí el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo sufre una modificación en cuanto a los límites o topes que le debe usted de pagar como patrón a sus trabajadores por concepto de participación de las utilidades a los trabajadores. Ese decreto entra en vigor a partir del día siguiente a su publicación. Sin embargo, para efectos del pago de la PTU que corresponde al ejercicio 2020, no debe usted de considerar
esos topes o esos límites para la PTU. En dado caso, los vamos a estar utilizando allá en mayo o julio de 2022, correspondiente a la PTU que corresponda al ejercicio fiscal del año 2021. El derecho a las utilidades de las empresas es un logro laboral y un reconocimiento a la subordinación y a los resultados obtenidos durante un año de trabajo. En ese sentido, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades que se generen en las empresas en las que presten sus servicios. El reparto se efectuará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, en caso que se cause impuesto sobre la renta, aun cuando esté en trámite la objeción de algunos trabajadores. De este modo, conforme a los plazos indicados en la Ley de Impuesto sobre la Renta y en la Ley Federal del Trabajo, las personas físicas y morales, según se trate, deberán presentar su declaración anual y pagar la PTU conforme a las siguientes fechas. Si es usted persona moral, la fecha límite para presentar su declaración anual ya venció el pasado 31 de marzo de 2021. Si se cuentan con 60 días posteriores y usted presentó esa declaración exactamente el día 31 de marzo, entonces su fecha límite para pagar la PTU es este próximo 30 de mayo de 2021. Si usted es persona física con actividad empresarial, recuerde que el miércoles pasado también le comenté sobre una prórroga que otorgó el Servicio de Administración Tributaria, que la fecha límite para presentar la declaración anual de las personas físicas vence a más tardar el 31 de mayo, más 60 días naturales. Entonces la fecha límite para aquellas personas físicas que realizan actividades empresariales y que determinen base gravable para efectos de la PTU deben de pagar dichas utilidades a más tardar el 30 de julio de 2021. Ahora bien, tenga usted cuidado porque tal vez por alguna situación en particular, ya sea persona moral o persona física, anticipó la presentación de la declaración anual del ejercicio 2020. Entonces los 60 días empiezan a correr o a surtir efectos a partir del día que usted presentó su declaración anual. Si se anticipó, ¿qué me puede obligar a que yo presente persona moral anticipadamente la declaración? Pues bueno, porque seguramente ya realicé mis cálculos del año fiscal de 2020 y resulta que generé una pérdida fiscal importante en cuanto al monto. Entonces me interesó presentarla antes del 31 de marzo, tal vez la presenté en el mes de febrero para utilizar esas pérdidas fiscales, o bien porque iba a generar un saldo a favor también de importancia y por eso me anticipé a presentar la declaración anual. Entonces, pregunte usted, estimado empresario, con el personal administrativo, la gente del área de contabilidad o el departamento de fiscal para ver qué día se presentó la declaración anual y así poder estar en tiempo al pago y reparto de las utilidades a los trabajadores. Recuerde que esas utilidades se dividen en dos partes iguales. Es un 10% la tasa que se causa sobre la base gravable. Ese 10% se divide un 5% para repartirse a los trabajadores con base a los días laborados en el ejercicio 2020 y el otro 5% con base al salario tope de los trabajadores. Entonces hace una sumatoria al final y el resultado es el importe que por la PTU debe de pagar a sus trabajadores. Acompáñenme a una pausa musical y continuamos con este tema importante de la PTU a sus trabajadores. Regresamos. Ya regresamos a Mundo Empresarial por Radio Universidad. Continuamos. Estoy tocando el tema del reparto de las utilidades a los trabajadores correspondientes al año fiscal de 2020. Le comentaba hace un momento que el porcentaje es un 10%. ¿Cuál es el fundamento?
de ese 10%. Al respecto, la Sexta Comisión Nacional para los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas publicó en el Diario Oficial de la Federación del 18 de septiembre de 2020 la resolución del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para el reparto de la PTU, según el cual durante los próximos 10 años el porcentaje de participación en las utilidades será de 10%, aplicable sobre la renta gravable determinada según las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿En dónde está el fundamento legal en la Ley de Impuesto sobre la Renta? Está en el artículo 9, que se refiere a los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas para la PTU, sin considerar en esas deducciones aquellas percepciones que le pagó usted como patrón a sus trabajadores y que fueron exentas para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en cuanto a retención de salarios, tiempo extra, premio de asistencia, premio de puntualidad, etcétera. El aguinaldo, ahí esas percepciones que usted les entregó durante el año 2020 tienen una parte exenta que no genera o que no grava impuestos sobre la renta para el trabajador. Entonces, esas deducciones no las debe de considerar usted para efectos de impuestos sobre la renta. Y a la base gravable lo va a multiplicar usted por el 10% y ese es el importe que va a distribuir entre todos sus trabajadores. En caso de que los trabajadores tengan alguna objeción sobre el monto de la utilidad declarada, de la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine el otorgamiento de un reparto adicional, ¿por qué? Porque a través de una revisión, de una visita domiciliaria, le fincó a usted una base gravable mayor, entonces está obligado y tienen el derecho los trabajadores para repartir un importe mayor. Este diferencial se efectuará en un plazo de 30 días hábiles siguientes a la notificación que aumente o, en su caso, determine la PTU en los términos del artículo 20 del reglamento y el 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo. No obstante, el artículo 121, fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, dispone que se tendrán solo 30 días para efectuar el reparto adicional, de manera que se considera que este último es el plazo que debe tomarse en cuenta, ya que la disposición reglamentaria excede a lo establecido en ley. El reglamento de cualquier ley regula cierta situación que la ley no contemple, pero en este caso la Ley Federal del Trabajo sí señala que a lo máximo debe de contar usted con 30 días adicionales, entonces se considera lo que esté establecido en ley. Ahora bien, hay ciertos casos muy especiales en particular. Por ejemplo, las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social tienen la obligación de repartir utilidades a sus trabajadores por no tratarse de empresas de nueva creación, ya que sus operaciones debieron comenzar antes del cambio o modificación que sus nombres o razones sociales. No se trata de una empresa nueva. Si cambié la razón social o el nombre, estoy igualmente obligado a distribuir las utilidades que se generaron en el año 2020. Otro de los casos es aquellas empresas que tengan varias plantas de producción o distribución de bienes o servicios, así como diversos establecimientos, sucursales u otra forma semejante, cuyos ingresos se acumulen en una sola declaración para efectos del pago del impuesto sobre la renta. En este caso, la PTU, que se hará como base en la declaración del ejercicio y no por los ingresos obtenidos en cada unidad económica. No sé si me estoy expresando bien. Se trata de aquellas empresas que tienen sucursales en varias ciudades del país. Pues bueno, los trabajadores no deben de pensar que por los ingresos y deducciones que generó ese establecimiento, esa sucursal, esa va a ser la base gravable. No, se considera como un todo, como un ente total, la empresa como un todo. Entonces ahí hay que tener cuidado. Se presenta una sola declaración para efectos de impuesto de la renta, no se presenta una declaración por cada sucursal. ¿Estamos de acuerdo?
Otro de los casos son aquellas asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de lucro que obtengan ingresos por la enajenación de bienes distintos a su activo fijo o presten servicios diferentes a personas distintas de sus miembros. En este caso deben de considerar como ingreso acumulable un 5% siempre y cuando rebasen ese 5% de sus ingresos totales. Si sucede el caso, exceden a ese 5% aquella enajenación de bienes distintos de su activo fijo o la prestación de servicios a personas ajenas a su constitución, entonces deben de pagar un impuesto a la renta y deben de generar utilidades. Otro caso son aquellas sociedades cooperativas que tengan a su servicio personal administrativo y asalariado que no sean socios cuyas relaciones de trabajo se rijan por la ley del Federal del Trabajo. Y también aquellas empresas exentas en forma parcial o total del pago del ISR que tengan trabajadores a su servicio, están obligadas a repartir utilidades por parte de la exención, pues esta es solo para efectos fiscales y no puede extenderse a la relación laboral. Y por último, aquellos contratantes dentro del régimen de subcontratación laboral cuando no cumplan las condiciones del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Recuerde que el pasado 23 de abril se eliminó ya la subcontratación, pero sí regía este tipo de régimen allá en el año 2020. Es muy extenso este tema de la participación de las utilidades a los trabajadores. Si usted me permite, el próximo miércoles, Dios mediante, continuaré tocando este tema que es de por sí demasiado interesante. Estamos en tiempo y forma, ya que el pago deberá de efectuarse a más tardar el día 30 de mayo de este año. Se despide de usted, Abraham Narváez Arellano. Que tenga un excelente día. Saludos.